En el canto octavo de la Odisea, Ulises, que ha luchado desde hace años por volver a Ítaca, es recibido amistosamente en la corte del rey de los feacios. Estos no conocen la identidad del extranjero que ha naufragado en sus costas. Solo saben que se trata de un noble que intenta volver a su hogar y a su patria. Para agasajarlo, el rey de los feacios dispone un espléndido banquete. Los sirvientes traen a Demódoco, un aedo ciego, y lo sientan a mitad del convite junto a su lira, una canasta de panes y una copa de vino. Después de comer y beber, dice Homero, la musa al aedo inspiró que cantase de hazañas de héroes, de una acción cuya fama llegó por entonces al cielo anchuroso, la riña entre Ulises y Aquiles Pelida. Al oír al aedo cantar los sucesos que él mismo había protagonizado años atrás, Ulises no puede contenerse y, cubriéndose el rostro con la túnica, llora a escondidas. Después del banquete, los señores feacios y su huésped salen a hacer ejercicio. Al volver al palacio, Ulises, que sigue sin revelar su identidad, le pide a Demódoco que esta vez cuente la historia del caballo de madera con que los aqueos habían logrado penetrar al alcázar sagrado de Troya y ganar la gran guerra. Así describe Homero la reacción de Ulises al canto del poeta. Consumíase dejando ir el llanto por ambas mejillas, como llora la esposa estrechando en el suelo al esposo que en la lucha cayó ante los muros a vista del pueblo por salvar de ruina a su patria y sus hijos. Le mira que se agita perdiendo el respiro con bascas de muerte y abrazada con él grita y gime. La hueste contraria le golpea por detrás con las lanzas los hombros y al cabo se la lleva cautiva a vivir en miseria y en pena con el rostro marchito de tanto dolor. Así Ulises dejaba caer un misérrimo llanto. Este hombre valiente, guerrero letal, líder orgulloso, superviviente de feroces batallas e incontables peligros, que se distingue por su prudencia, su sagacidad y sus engaños, no puede contenerse y llora y gime como una mujer que ve morir a su hombre y en ese mismo momento es tomada como esclava. Tan grande era su emoción. Demódoco, en quien hemos querido ver un retrato, o más bien un autorretrato del propio Homero, nos muestra de lo que es capaz el arte del poeta, ablandar el corazón incluso de los más fuertes. Homero escribió hace 27 siglos acerca de asuntos que, de haber ocurrido en verdad, habrían sucedido hace 32 siglos en una sociedad y en un lugar que para nosotros resultan muy, muy lejanos. A pesar de ello, sus historias siguen conmoviéndonos. No hubo emoción sino asentimiento razonado cuando, en 1947, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, visitó la Universidad de Princeton y declaró que difícilmente podía comprenderse el panorama internacional de aquel entonces sin considerar la guerra del Peloponeso y la caída de Atenas. El paralelismo entre una historia de rivalidad entre dos gigantes del siglo V a.C. y la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX resultaba patente no solo para algunos cuantos funcionarios y académicos, sino para cualquier persona educada. La Esparta militarista, disciplinada, rígida, geriátrica, superior en fuerzas terrestres, hacía pensar en la Unión Soviética. Y la Atenas democrática, caprichosa, individualista,
joven, poderosa por mar, hacía pensar en los Estados Unidos. El propio Tucídides, en las primeras páginas de su historia de la Guerra del Peloponeso, escribió con claridad y presciencia lo siguiente: mi historia no pretende ser muy deleitable ni apacible para ser oída y leída, pero me sentiré satisfecho si mis palabras resultan provechosas para aquellos que deseen conocer los acontecimientos del pasado, los cuales, debido a que así es la naturaleza humana, en algún momento futuro volverán a suceder de manera muy similar. Mi intención no es la de componer una comedia o una farsa que den placer por un rato, sino la de escribir una historia provechosa que dure para siempre. La Odisea, que puede ser considerada una comedia, sin duda es deleitable y acaso haya sido compuesta para ofrecer placer por un rato. La historia de la Guerra del Peloponeso, en cambio, aspira a retratar acontecimientos deprimentes que bien podrían repetirse. Pero, a pesar del argumento impecable de Tucídides, que revela un profundo conocimiento de nuestra naturaleza, a fin de cuentas también las obras de Homero, pródigas en lágrimas, y hasta las comedias y farsas desternillantes de Aristófanes han perdurado. En 1851, un hebdomadario abolicionista publicó la primera entrega de una novela que trataba acerca de una esclava llamada Elisa, que huía de la finca de sus amos cuando escuchaba decir que su hijo iba a ser vendido a otros amos. La autora era una maestra llamada Harriet Beecher Stowe, que había escuchado a su marido, también maestro, contar la historia de una esclava que huía a Canadá cruzando el río Ohio congelado por el invierno con su hijo en los brazos. La novela estaba terminada después de 40 entregas, con la reunión feliz de Elisa con su familia en Canadá y en Liberia, y el sacrificio heroico, cristiano y brutal de Tom, como un cordero que ayuda a limpiar los pecados del mundo esclavista. Un editor le propuso a la autora publicar su novela en un libro, pero ella no estaba segura de que pudiese ser del interés de suficientes lectores. Finalmente, aceptó. La cabaña del tío Tom no solo interesó a muchos lectores, sino que fue el segundo libro más vendido del siglo XIX, solo después de la Biblia. La novela conmocionó a la opinión pública, creando una gigantesca ola de repudio a la esclavitud. Harriet Beecher Stowe recibió un caudal de cartas de admiración, de apoyo y de repudio. En una de estas últimas se incluía, como regalo macabro, la oreja de un esclavo. En 1862, a un año de haberse desatado la guerra civil entre el norte abolicionista y los confederados del sur, Abraham Lincoln se refirió a Harriet Beecher Stowe como la pequeña mujer que escribió el libro que provocó esta gran guerra. Paradójicamente, hoy este libro suele estar vetado en escuelas y universidades de Estados Unidos, pues numerosos estudiantes, en su mayoría descendientes de los esclavos que su historia ayudó a liberar, lo consideran racista. Lo que he querido destacar con estos tres ejemplos, la Odisea, la historia de la Guerra del Peloponeso y la cabaña del tío Tom, es que las historias nos guían, nos cambian, nos mejoran, nos emocionan.
Wallace Stevens, uno de los grandes poetas norteamericanos del siglo XX, escribió que la función del poeta consiste en ayudar a la gente a vivir su propia vida. Las historias han iluminado nuestro pasado y han mejorado nuestro presente. De ellas también dependerá nuestro futuro. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.